Buenas noches, sea usted bienvenido a miércoles de perspectiva bíblica. Bajo la luz de la palabra de Dios examinamos los diferentes temas, tanto del ámbito espiritual como del ámbito de nuestra vida diaria, para tener un enfoque correcto, un enfoque según la perspectiva de Dios. Voy a romper un poquito el esquema de este programa, de este servicio, de este culto, y le voy a invitar a que adoremos al Señor antes de estudiar su palabra. En los atrios estoy, Señor Jesús. He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Toma ahora mi interior, haz un nuevo corazón dirigido por tu Espíritu. Señor, vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar de mi adoración. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. En esta noche, Señor, queremos llegar hasta tu presencia con nuestra adoración. No hay cosa que abra más las puertas
que la adoración a tu nombre, Señor. Y tú nos has dado ese gran privilegio de poder entrar hasta tu presencia mediante la adoración. Gracias, Señor. Ahora nos disponemos a estudiar tu palabra, a que bajo la luz de tu palabra, bajo esa perspectiva bíblica, podamos aprender más y más cada día de ti, de tu reino, de tus planes, de tus propósitos para nosotros. Que podamos ser buenos receptores, buenos canales, Señor, de difusión para tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, y ayúdanos, Señor, a absorber, con hambre, con sed, Señor, buscar de tu rostro y de tu palabra cada día. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo vamos con la memorización del versículo del mes de noviembre? Vamos avanzando, ¿sí? Recién comenzamos el domingo anterior y le invito a que de nuevo pues repitamos este versículo hasta que lo memoricemos. Está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 24. Si lo tiene, qué bueno, si no, pues el productor nos va a ayudar a ponerlo en pantalla. Vamos a la cuenta de 1, 2, 3. He aquí nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Lo decimos de nuevo. He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Y el Señor nos va a hablar en esta noche y viviremos por su palabra. Amén. Hemos estado estudiando aproximadamente de mediados de septiembre para acá los dones espirituales que están contenidos en el capítulo 12 de Romanos. Y, por supuesto, hemos estudiado cómo irlos poniendo en práctica también cada uno de estos dones. Esta noche vamos a estar abordando cómo poner en práctica esos dones con diligencia y compasión. Servir con diligencia y pasión es el tema de la perspectiva bíblica de este miércoles. Vamos a tomar como base el versículo 11 del capítulo 12 de Romanos, que dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Estoy leyendo de la Reina Valera del 60. Claramente, hermanos, esta porción nos está mostrando que lo opuesto de ser diligente sería ¿qué? Ser perezoso. Así que Dios nos está pidiendo, nos está demandando que con diligencia actuemos en su obra, o sea, sin nada de pereza. Tal vez el opuesto más exacto sería diligencia, negligencia. Entonces, lejos de ser negligentes, Dios nos manda a ser diligentes en su obra. Me tomé el tiempo de buscar en otro par de versiones para que tengamos un mejor concepto de este término diligencia. Le comparto, por ejemplo, lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice: nunca dejen de ser diligentes. Está utilizando el mismo vocablo. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Entonces aquí está el contrario de diligencia, sería pereza, perezosos. Y la Dios habla hoy dice: esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Ahora, si meditamos un poquito en estos vocablos, entonces, ¿cuántos de estos vocablos nos está describiendo a nosotros? ¿Qué tan diligentes somos? Esto debe ser nuestra meta y nuestro reto diariamente, porque Dios desea que nuestra vida sea marcada por la diligencia en todo. Por supuesto, especialmente en la obra de Dios, pero todo en nuestra vida deberíamos de hacerlo con diligencia. Ahora, comprendamos que la obra de Dios
está sufriendo hoy más que nunca, pareciera ser que un retraso o una retención, porque falta un ingrediente muy importante entre los siervos de Dios, entre los que nos llamamos cristianos. ¿Sabe cuál es? La diligencia. Yo tengo la convicción, estoy muy convencido de que Dios está buscando hombres y mujeres que seamos diligentes en su obra. Imagínese usted qué más podría hacerse por la obra de Dios si todos actuásemos con diligencia, siendo obreros no perezosos, obreros diligentes. Qué triste es ver cuánta pereza y comodidad ha llegado a nuestra vida, sobre todo en estos últimos 2 años de pandemia. Nos hemos quedado tan cómodos y tan relajados en nuestras casas bajo el pretexto de que no podemos salir por asuntos de bioseguridad. Y eso, sobre todo, tiene mucho que ver con el trabajo de la obra del Señor. Sí, claro que salimos a hacer compras, claro que salimos a abastecernos de combustible, claro que salimos a hacer que otro mandadito, pero en lo que refiere a la obra del Señor, nos hemos quedado estacionados en casa. Y el Señor nos está llamando en este tiempo a ser diligentes en su obra. La obra de Dios tiene que avanzar con ímpetu y tener éxito, y para eso es necesario que los obreros sean diligentes. Dijo el Señor a sus discípulos en Mateo 9, versículos 37 y 38. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que nosotros podemos orar para que Dios envíe obreros diligentes, y los obreros que ya estamos en la obra, en la mies, que seamos obreros diligentes. Mire cómo estoy usando esta palabra una y otra vez. Así que diligente es entonces un adjetivo que hace referencia a alguien que hace las cosas prontamente, prestas o ligeras en su accionar. El término tiene un origen latino, a lo mejor mi latín no es tan bueno, diligence o diligence sería probablemente, y está vinculado a la noción de la prontitud, la prisa, pero también el cuidado en la ejecución de algo. No solamente tendría que ver con ejecutar una acción física, sino también hacer un negocio, una solicitud, un trámite, un trabajo que se solicite. Por lo tanto, aquel que se le pide actuar con diligencia es alguien que logra satisfacer un pedido o un requerimiento con velocidad, pero también con eficacia, repito, porque podemos actuar prontamente, pero estaríamos actuando a veces atolondradamente, alocadamente, y no ser diligentes. O sea, el hacer las cosas rápido no es garantía de hacerlas diligentemente, es hacerlas prontamente, pero hacerlas bien. Déjeme ponerle un ejemplo. En una empresa que se dedica, bueno, no importa la actividad, pero el gerente decide reunir un par de empleados y les dice: señores, estoy en la posición, en la voluntad de cambiar el mobiliario de la oficina. Así que les voy a pedir que me colaboren con esto, por favor. Bien, un empleado diligente sería aquel que en poquísimas horas ha llevado 3, 4 cotizaciones de empresas con correos electrónicos, con números telefónicos, con la descripción del mobiliario a solicitar, por supuesto los precios, si hay un descuento disponible, la prontitud de la entrega, etcétera, etcétera, y se lo entrega por escrito a su jefe, si es posible, hecho en computadora, impreso y con los links de acceso, etcétera, etcétera, y fotografías, si es posible, del mobiliario a comprar. Ese sería un empleado diligente. Por otro lado, tenemos aquel empleado que esperó hasta el día siguiente para, cuando se encontró con el jefe, verbalmente le dice: fíjese, jefe, que el otro día que yo venía pasando, me fijé que ahí enfrente habían unos muebles, así que yo no sé si a usted le interesa, puedo conseguir el teléfono para que usted pregunte y cotice. ¿Ve la diferencia? El empleado diligente hace las cosas pronto y las hace bien. El empleado negligente
se toma su tiempo y sale del paso. Le voy a poner otro ejemplo. En estas últimas semanas nosotros acá en casa efectuamos una remodelación, por supuesto cotizando, optamos por un segundo contratista un poco más cómodo que el primero, con la garantía del contratista que iba a hacer las cosas en 2-3 semanas máximo y que íbamos a quedar satisfechos con el resultado. Efectivamente las hizo en el lapso que dijo, 2-3 semanas, pero el resultado no fue nada satisfactorio para nosotros. Y hemos estado bregando con mi esposa tratando de acomodar estas remodelaciones al gusto un poco más a nuestro gusto, con un mejor acabado y no con el acabado que nos había prometido el contratista. Entonces, si bien lo hizo en el tiempo requerido, la calidad del trabajo no es la requerida. Entonces, para nosotros no es un trabajador diligente, es un trabajador que salió del trabajo, cobró lo que iba a cobrar, que no fue una suma cómoda, por cierto, para entregarnos un mal producto terminado, un mal trabajo al final de cuentas. ¿Sí? Entonces, ahí no hay diligencia, aunque hubo prontitud, porque no hay eficacia en el trabajo. Déjeme compartirle un par de pasajes sobre esto para que vayamos hilvanando, concatenando la idea de lo que es ser diligente. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, 22:16. Estoy leyendo todos estos pasajes de la Reina Valera 60. Dice, el versículo 16, del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Este es el rey David hablando a su hijo Salomón sobre la futura construcción del templo. Para hacer un poquito de contexto, David tiene el deseo en su corazón de construirle casa al Señor y el Señor le dice, no, va a ser tu hijo Salomón porque él va a tener paz permanente. Tú estuviste mucho involucrado en guerras para engrandecer el reino, así que mejor va a ser Salomón porque yo le voy a dar paz a él para que él pueda dedicarse a la construcción del templo. Así que David dice, bueno, pero mi hijo es joven y yo mejor le voy a dejar todo encaminadito para que él solo se quede con la construcción. Así que le reúne los mejores artesanos, los mejores constructores y el mejor material, madera del Líbano, etcétera, etcétera. Y entonces David le dice acá a Salomón que plata y oro y bronce y hierro hay en abundancia, que por el material no se preocupe. Pero le dice entonces, levántate y manos a la obra y Jehová esté contigo. Así que, hermanos, hay abundancia para cosechar. Manos a la obra, cosechemos, sirvamos al Señor. Nehemías capítulo 4, versículo 6. Este es Nehemías hablando al pueblo y les dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Otra vez nos ponemos en contexto. El pueblo había sido llevado cautivo y le permiten a un remanente regresar a Israel y empezar a construir el muro. Pero el pueblo estaba con una mano, dicen, trabajando y con la otra con la espada, defendiendo porque habían enemigos que no querían que se llevara a cabo esta obra, que se terminara esta obra. Entonces Nehemías viene y alienta al pueblo para terminar. El sacerdote Esdras también lee la palabra del Señor y eso anima al pueblo. Y entonces dice aquí, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces llegaron por lo menos hasta la mitad de la altura del muro. Así que para ser diligentes en la obra del Señor necesitamos hacerlo con ánimo para trabajar en la obra del Señor. Proverbios capítulo 10, versículo 26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Y aquí me estaba recordando de una época en que quisimos hacer dieta y nos recomendaron que tomar el vinagre de manzana era una cosa maravillosa para bajar de peso.
Así que mi esposita lindamente me preparaba todas las mañanas en ayuno una tacita de vinagre de manzana con canela en polvo. Pero la advertencia era: no te la vayas a tomar en la taza, porque cada sorbo que le des te vas a dañar los dientes, sino que con una pajilla o popote, que se le conoce, tomátela para que no te toque los dientes. Así que me acordé de esto porque dice como el vinagre a los dientes. Y yo me imagino que el vinagre de aquellos entonces no era tan sabroso, digamos, como el vinagre de manzana, ¿verdad? Sino que aquella cosa ácida de una vez que hasta se le hace agüita a uno acá, ¿verdad? Y le da casi como dentera, ¿verdad? Que el dolor bárbaro. Entonces, así dice que es el perezoso a los que lo envían. Y otra cosa dice como el humo a los ojos. ¿Ha estado usted donde hay mucho humo? ¿Cómo se dañan los ojos, verdad? Los ojos se resienten, empiezan a lagrimear y uno ya no puede ni tenerlos abiertos. Cuando están quemando basura alrededor, o tal vez estamos pasando por algún incendio, o vamos detrás de un camión que emana demasiado humo. Qué incómodo es para nuestros ojos ese humo. Bueno, así de incómodo, dice la palabra, es el perezoso para los que lo envían. Hermanos, que jamás se refieran a nosotros así, ni como vinagre ni como humo, que cuando soliciten nuestro servicio para la obra del Señor y para el prójimo, seamos diligentes y no seamos como el perezoso. Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 dice el predicador acá: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dicho en otras palabras, nuestra vida es tan corta que debemos de aprovechar cada minuto, cada segundo que tengamos de vida, porque cuando ya muramos, lo que ya no hicimos, ya no lo hicimos. Así que lo bueno que podamos hacer, lo que esté a nuestra mano para hacer, hagámoslo prontamente según las fuerzas que el Señor nos da, diligentemente, porque una vez que fallecemos, aunque querramos, no podremos hacer nada. Jeremías 48:10. Oiga qué fuerte esta palabra. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿De dónde sacamos este pasaje? Bueno, el contexto de este pasaje es: Dios está ordenando a Israel por medio del profeta Jeremías destruir el pueblo de Moab, a la civilización moabita. Así que, ¿por qué? Bueno, porque es un pueblo pagano, idólatra, y ha mal influenciado a Israel por muchas décadas. Israel ha caído en pecados debido a Moab. Así que la orden de Dios para Israel es destruir Moab. Y dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Hermanos, cuidado que no caigamos en maldición por no hacer diligentemente la obra de Jehová. Así que esto sería hacer con diligencia el servicio al Señor y a nuestro prójimo. Ahora, dije al principio que era hacer con diligencia y con pasión. ¿Y qué entendemos por esa palabra pasión? Bueno, alguien apasionado, por ejemplo, en las artes escénicas, es alguien a que le pone la expresión, ¿verdad?, cuando está interpretando. O si es un arte como la ejecución de algún instrumento, es aquel que se mira cómo le pone el sentimiento, ¿verdad? Entonces, pasión está íntimamente relacionado con nuestro sentimiento, con el ímpetu con el que hacemos las cosas. Nos basamos para esto en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si desmenuzamos estos 5 versículos, tenemos material suficiente para estar un par de semanas, así que intentaré rápidamente un desmenuzadito así ligero para que podamos, en contexto de este pasaje, ver cómo sería servir con pasión. Número 1, hermanos, hagámoslo con los sentimientos correctos. Dice acá, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es lo que nos motiva a servir en la obra del Señor? La vanagloria, los puestos importantes, el que nos digan que bien que lo estamos haciendo, y si no nos dicen, entonces ya no sentimos lo mismo, ya no es el mismo servicio. Cuidado. O por contienda, bueno, porque lo voy a hacer yo, porque yo lo hago mejor, porque los demás no lo saben hacer, entonces yo lo voy a hacer. ¿Es esta nuestra motivación para servir al Señor y al prójimo? Ojalá que no. Dice antes bien con humildad, y pone el ejemplo de Cristo Jesús. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y es el ejemplo que pone, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Mire qué parámetro de comparación el que nos pone la palabra. ¿Se quieren comparar con algo? Bueno, compárense con Cristo, ¿verdad? Que en ningún momento estimó ser igual a Dios y se agarró de ahí, dice, como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, de servidor. Si quiere ponerlo un sinónimo más, todavía más pesadito, de esclavo, ¿verdad? Y así que Dios, siendo el dueño de todo, el rey de todo, toma forma de siervo. ¿Cuánto más nosotros que somos criaturas, que no somos reyes, que no somos dueños, que no somos Dios? Así que se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, tanto así que se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos humillados cuando nos piden hacer labores para nosotros sencillas dentro de la obra del Señor? Y el Señor se humilló hasta muerte de cruz, y para nosotros es humillante ciertas labores de servicio. No, hermanos, si el Señor nos dio el ejemplo de la humillación más grande, de muerte y muerte de cruz, ¿quiénes somos nosotros para enaltecernos y no servir diligentemente y con pasión en la obra del Señor? Ahora, hay 3 cosas que necesitamos para servir con pasión. Número 1, para servir y ministrar con pasión, primero debemos de ser ministrados y recibir de Dios. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y esto nos ha enseñado el pastor en cuanto a las finanzas, ¿verdad? Dice, doy porque tengo, pero apliquémoslo también a nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos a dar palabra de Dios a alguien necesitado si nosotros no estamos empapados de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a dar un consejo sabio a alguien si nosotros jamás hemos leído la palabra para encontrar consejo en ella? ¿Cómo vamos a dar una palabra oportuna cuando lo que consumimos no es palabra de Dios, sino que cualquier otra cosa? Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 19 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que debemos de ser llenos de la plenitud de Dios para poder compartir de Cristo. ¿Qué es la plenitud de Dios? Bueno, crezcamos en el conocimiento del Señor en primer lugar. Una vez más, le invito, todos los martes estudiamos en el Instituto Bíblico la palabra del Señor. Acabamos recién de terminar el estudio de los Evangelios. Vamos a continuar con el resto del Nuevo Testamento
y luego cuando lo terminemos seguiremos estudiando, porque nunca terminaremos de estudiar. Yo le invito que haga tiempo los martes y estudie la palabra del Señor. ¿No tiene tiempo los martes en la noche de hacerlo con nosotros? Tome otro tiempo, tome otro curso. Bendito Dios, las redes ahora en el internet están llenas de cursos gratuitos que sean genuinos en el estudio de la palabra del Señor. Bueno, hay programas de radio, programas de televisión, videos, etcétera, etcétera, textos, en fin, tanto material. Crezcamos en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que seamos arraigados y cimentados en amor. Llenos del Espíritu Santo. La manera de mantenernos llenos del Espíritu Santo es alimentando nuestro espíritu y no nuestra carne. ¿Qué consumimos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? Ocupémoslo en las cosas de Dios para que nuestro espíritu sea alimentado. Si yo no consumo música con mensaje, música que me edifique, mire la palabra que estoy usando, que me edifique, edificar, construir. Si la música no me edifica, si la música que escucho es más bien me deprime, no me lleva a la edificación con Dios, no me lleva a la adoración a Dios, entonces no estoy nutriendo mi espíritu, sino mi carne. Si yo no veo programas que tengan que ver con la edificación de mi espíritu, entonces estoy edificando mi carne. Así de simple. Edifico mi espíritu o edifico mi carne. Y otra manera de estar en la plenitud de Cristo para poder compartir, ministrar, ser ministrados primero y luego ministrar, sería no dejando de congregarnos. Hemos estado casi 2 años ausentes de congregarnos en un lugar físico por razones que ya todos conocemos, pero dentro de pronto vamos a poder hacerlo. Yo le invito que desde ya usted vaya apartando su tiempo y tomando la decisión de congregarnos. Y si no puede congregarse físicamente, entonces no deje el estudio individual de la palabra de Dios, el tiempo a solas con el Señor. Tome su devocional, ore al Señor, cántele un canto, tenga comunión con el Señor. Y de esa manera, pues usted estará alimentando su espíritu para poder ministrar a los demás. La palabra ministrar significa servir, no significa otra cosa. Entonces, para poder servir, para poder ministrar, tenemos nosotros que estar en comunión con Dios, número 1. Número 2, para poder servir, un buen siervo sabe que toda la gloria es solamente a Dios. Ya habíamos leído anteriormente que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Le comparto ahora lo que dice Isaías 42:8. Dice el Señor hablando: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Hablando de los dioses falsos que tenían. Le voy a poner un ejemplo de esto. El Señor es Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Así que si nosotros vamos a hacer una labor para Dios, como leímos anteriormente, no lo vamos a hacer por vanagloria, por gloria nuestra, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Entonces, que no sea nuestra motivación el hecho de que nos vean. Usted me está viendo ahorita en este momento y que ojalá se edifique bajo recibir la palabra de Dios, pero no es mi deseo el que usted me vea a mí. Es más, cierre sus ojitos si no es edificante estarme viendo. A lo mejor mi voz no es la más agradable. Yo le pediría, hermano, que no le puedo decir tapese los oídos porque entonces ya no va a escuchar la palabra, pero le pediría que no escuche voz de hombre. Trate de leer la palabra y de escuchar qué es lo que Dios le quiere decir. Y si Dios se digna en usar a este siervo suyo, qué bueno, pero si usted se quiere edificar con otro material, qué bueno también, porque no es mi propósito ni mi intención llevarme la gloria en esto. Es más, le soy sincero, yo no había sentido este llamado
de compartir la palabra del Señor bajo pantalla o bajo este formato hasta que el pastor nos visitó en casa y me dijo: Moisés, vas a ayudarme a compartir la palabra del Señor. Y yo, por obediencia al Señor, lo estoy haciendo. Pero si me pregunta, yo consideraría que mi talento era más la música, porque eso fue lo que estudié toda mi vida, en eso me preparé, más que estar exponiendo la palabra del Señor. Así que cualquier error, cualquier defecto, yo le pido 1000 disculpas. Me falta muchísima preparación, mucho camino, y no es esa mi intención. Mi intención es compartir la palabra de Dios, y ojalá que usted sea edificado con la palabra de Dios y no con palabra de hombre. Volviendo a lo de que tenemos un Dios celoso y que no hagamos las cosas por vanagloria. Si son labores, hermanos, que no están frente a cámara, a eso quería ir y me fui por otro lado. Si son labores que no están frente a cámara y nos piden hacerlas, hagámoslas con la misma pasión, entrega y de 1000 amores, como que si saliéramos en cámara. Le voy a poner un ejemplo. Durante el tabernáculo, la época donde el pueblo de Israel tenía el tabernáculo previo al templo, y luego también posteriormente en el templo, Dios había dado la orden de que, recuerde usted que Dios apartó una tribu, la tribu de Leví, para el servicio exclusivo de la casa de Dios. Bien, entonces, dentro de estos levitas, Dios escogió 4000 para que estuvieran permanentemente en el templo, en turnos de día y noche. ¿Sabe cuál era la labor de estos 4000? Usted puede buscarlo en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Los labores de estos levitas era cantar permanentemente todo el día. Todo el día estaban entonando alabanzas. ¿Sabe quién lo escuchaba? Dios solamente. No era para el público. Era estar permanentemente cantándole al Señor. No había público ahí porque el pueblo no estaba autorizado para entrar. Entonces, podría decir cualquiera: ¿y para qué? Pues si nadie los está viendo. No, si el que los está viendo es el Señor, y el que los está escuchando es el Señor. Así que por eso, cuando el Señor nos da el ejemplo de que cuando oremos nos encerremos en nuestro cuarto y oremos a nuestro Padre, es porque Él nos está escuchando, ¿verdad? Cuando yo estoy aquí en la intimidad de mi casa y yo puedo alabar al Señor, Él es el que me va a escuchar, es para Él. Entonces, no busquemos ser el foco de atención. Si hacemos las cosas en un segundo plano, y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, bendito el Señor, tras bambalinas, como decimos popularmente. Seamos como estos levitas, que nadie estaba al pendiente de ellos, no eran ellos el centro de atención, sin embargo, Dios estaba recibiendo la alabanza de ellos, día y noche. Segundo factor de un buen siervo: vamos a recibir durante nuestro servicio al Señor pruebas, dificultades y hasta rechazo. Cuando nosotros recibimos el llamado de acompañar a los pastores en este ministerio, una de las primeras peticiones que hicimos fue: no dejen de orar por nosotros, porque sabíamos que el ataque del enemigo y la lucha iba a ser más constante. En la medida, hermanos, que todos busquemos servir al Señor más fervientemente, con más diligencia, con más pasión, en esa medida Satanás estará atacándonos con más furia. ¿Por qué? Bueno, pues porque él está totalmente en contra de eso. Si nosotros no estamos recibiendo ningún tipo de ataque del enemigo, preocupémonos, porque a lo mejor quiere decir que no estamos sirviendo. Si ya nos tiene Satanás, ¿para qué nos va a molestar? Si ya nos tiene ahí tranquilitos. A mí se me viene esta imagen de cuando usted tiene un animalito sometido, ¿verdad? Que le tiene puesto el pie sobre el cuello, y aquel animalito no se mueve, usted no le hace presión. Pero apenas aquel animalito quiere soltarse, usted le va a hacer presión, ¿verdad? Sea una víbora, una rata, una zarigüeya, aquel animalito que usted quiere someter. Lo mismo pasa, Satanás ahí nos va a tener tranquilitos si no estamos
nosotros laborando o estamos inquietos en la obra del Señor, pero si estamos trabajando en la obra del Señor diligentemente y con pasión, créame que más presión va a querer hacernos. Así que ese es uno de las batallas que tenemos que librar. Sin embargo, yo considero que mayor es el peligro de la vanagloria, de empezar a escuchar halagos en lugar de crítica y oposición. ¿Por qué? Porque podría llevarnos al punto de elevar nuestro ego y llegar hasta la soberbia. ¿Sabe cuál fue el primer pecado, digamos, que cometió Satanás para ser separado de la gloria del Señor? La soberbia. Le comparto lo que dice Isaías 14, del 12 al 15. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que el asunto con Satanás fue que quiso ser igual a Dios, se empezó a ensoberbecer y dijo: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono. Qué bien se siente para el ego de cada uno de nosotros cuando nos empiezan a decir: qué bueno estuvo ese tiempo de alabanza, qué bueno estuvo el mensaje, qué bien le salió esto que hizo o aquello otro. ¿Verdad? Y el ego empieza. Pero no somos nosotros, hermanos. Dice la palabra que debemos declararnos siervos inútiles porque simplemente estamos haciendo lo que nos fue encomendado. Así que dice también otro pasaje: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada la gloria. Debemos de recordar que Dios nos escogió no por ninguna de las habilidades que podamos tener o por simplemente que lo merecíamos, porque tenemos la pared llena de cartones de méritos, porque tenemos tantos años de recorrido y en la congregación anterior donde servíamos llegamos hasta los puestos más altos. Dios no anda en busca de rellenar puestos. Dios no anda en busca de llenar planillas de elección popular. Como ya vienen las elecciones, hago uso de esa analogía. Dios está buscando adoradores en primer lugar y siervos diligentes y que sirvan con pasión. ¿Sabe por qué nos escogió Dios? Porque éramos lo más vil del mundo, dice 1 Corintios 1, 27, 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que Dios se dio a la tarea. Si nos escogió a nosotros, no es porque somos la gran cosa. Al contrario, es porque a través de nosotros va a avergonzar a los que se creen la gran cosa. Porque si es capaz de usarnos, realmente es un Dios de imposibles, ¿no le parece? Por ejemplo, Jesús en su ministerio terrenal escogió pescadores, cobradores de impuestos, aunque los cobradores de impuestos eran buenos con las finanzas, pero pescadores. ¿Qué tipo de formación académica tendría un pescador? A no ser conocer sobre navegación, un poco de astronomía, porque se guiaban por los astros para navegar, pero no creo que haya ido a una escuela de pescadores. Simón Pedro, por ejemplo, ¿no? Y una de las dificultades que tuvo Pedro fue su carácter, su ímpetu. Sin embargo, lo escuchamos dando aquel mensaje poderosísimo en Pentecostés, donde la gente se admiraba de la elocuencia de Pedro, por ejemplo, de la forma en que él estaba hablando. Es más, cómo podían hablar en otros idiomas si ni siquiera habían ido pues, a la escuela de idiomas, por ejemplo, ¿verdad? Así que Dios nos escogió para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio de este mundo, porque somos débiles, porque somos viles, porque somos insignificantes. Eso es lo que Dios escogió.
¿Cómo debemos de servir entonces? Si vamos a servir con pasión, hay que servir con amor y en amor, que son dos cosas diferentes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 2 al 4 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mira, aquí está lo de la ser eficiente, con ánimo pronto, rapidito. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A referirse aquí a la grey se está refiriendo al pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios que está entre nosotros, dice. Mire cómo no hay que hacer las cosas. No hay que hacerlas ni por la fuerza y no por ganancia deshonesta. Definitivamente, pues, no podemos obviar el hecho de que hay personas dentro del ministerio cristiano, sobre todo en las iglesias evangélicas, donde han caído en una opulencia tremenda, ¿verdad? Y la crítica, sobre todo, por supuesto, de personas del mundo o de personas de otras religiones hacia los cristianos evangélicos, es que los pastores, dice, andan tras del billetín, ¿verdad? Hermanos, ellos van a dar cuentas a Dios, porque si esa es su motivación, la ganancia. ¿Y por qué dice acá deshonesto? Bueno, porque si bien es cierto, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Pero dentro de la medida de la cordura, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ciertos ministros vivan en mansiones, anden en sus propios vehículos blindados, con guardia privada, y a lo mejor muchos miembros de su congregación pasando necesidad, ¿verdad? Podría ser, imagínense ese desbalance. Pero no estamos aquí para juzgar, sino para llamarnos nosotros mismos a reflexión, que nuestra motivación de servicio a Dios sea voluntario, no a la fuerza, hermanos, que cuando nos pidan servir en algo, no nos sintamos obligados. Por supuesto, cualquiera diría, bueno, entonces no lo voy a hacer para no sentirme obligado. No, lo que le estoy sugiriendo más bien es que cambiemos nuestra manera de pensar y lo hagamos con agrado. La misma Biblia nos pone el ejemplo de quién hizo la voluntad del Padre. Dice, tenía 2 hijos. Uno que le dijo, hijo, ve a trabajar o haz esto, y que le dijo, sí, ya voy. Y le dijo a otro, ve a trabajar, y el otro dijo, no voy a ir, y al final terminó yendo. Bueno, dice la palabra que el que hizo la voluntad de su padre es el que lo obedeció. Sin embargo, la palabra nos está diciendo aquí que lo hagamos voluntariamente y no obligadamente. Así que, hermanos, la próxima vez que nos pidan hacer algo y a lo mejor no es de nuestro agrado, cambiemos nuestra percepción, porque Dios, así como ama al dador alegre, ama al siervo que sirve voluntariamente. Y con ánimo pronto, dice, ¿verdad? No como teniendo señorío los que están a nuestro cuidado. Dios no nos ha puesto por cabecillas, por líderes, por puestos jerárquicos, y qué triste es llegar en estos días a ver cuánta jerarquía hay dentro del reino del Señor, como que si el Señor vino a poner peldaños, ven acá, y se me viene a la mente el pasaje donde los hijos de Zebedeo le piden al Señor uno estar a la derecha y otro a la izquierda. Y le dice el Señor a ellos, bueno, ustedes están pidiendo esto y están dispuestos a tomar la copa que yo voy a tomar, refiriéndose al martirio y a la crucifixión. Y ellos dijeron, sí. Ni siquiera sabía de lo que les estaba hablando, porque al final de cuentas todos huyeron y el Señor se quedó solo, ¿verdad? Sin embargo, ellos estaban buscando ya el cuello, ¿verdad? Decimos popularmente, cómo estar cerca de los puestos de autoridad. Imagínense en el reino del Señor, que uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Perdónenme, pero eso dista mucho de ser una posición espiritual balanceada, equilibrada, cuando el Señor lo que nos mandó es a servir, y posteriormente el Señor le dice, esto entre vosotros no debe ser así, el que quiere ser vuestro Señor tiene que ser vuestro siervo.
¿verdad? Así que el Señor no anda buscando ni líderes, ni cabecillas, ni obispos, ni qué sé yo, ningún puesto de autoridad. El Señor quiere siervos. Él es la única autoridad, hermanos. El Señor lo que quiere son siervos. Dios nos eligió y nos entregó dones, según su soberana voluntad. A unos nos dio unos dones, a otros otros dones. Dios reparte como Él quiere. Así que si usted no tiene el don que quiere, pues dígale al Señor, arréglese con Él, porque Él reparte como Él quiere. En 1 Corintios nos habla lo principal, el principal de los dones que debemos de usar, que ya los estudiamos en el fruto del Espíritu, que es el amor. Y podríamos repasar todo el capítulo de Corintios 13 diciendo, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe, etcétera, etcétera. Y así doy todos mis bienes y mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Las obras que realizamos sin amor son, al final de cuentas, obras, pero no serán tomadas en cuenta por Dios. Lo dice 1 Corintios 3:13. ¿De qué nos sirve pasar mucho tiempo aparentemente sirviendo si no lo hacemos con amor? Erróneamente pensamos que el servicio y la calidad con la que lo realizamos nos puede dar cierto estatus, pero eso no es así. Que nuestra motivación para servir sea obedecer al Señor en primer lugar, agradarle y proporcionar un servicio a nuestros hermanos y a los que no son nuestros hermanos, porque también Dios va a pasar por fuego nuestra obra y Él conoce nuestro corazón y cuáles son nuestras intenciones. Decía aquí el versículo 4 del pasaje de 1 Pedro 5. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que ese sea nuestra meta, nuestro gol, nuestro punto final, nuestra corona, la corona incorruptible de gloria que nos va a dar el Señor. Primera de Corintios 3:13 dice que Dios va a pasar por fuego nuestra obra y a ver cómo sale, ¿verdad? A ver qué resulta de cuando Dios nos pase por fuego. Cuidado con esto. Como conclusión podemos decir que si somos fieles en lo poco, como lo dijo él mismo, nos va a poner sobre mucho. Así que, hermanos, yo le invito a que examinemos la calidad de nuestras obras y de nuestro servicio. El siervo de Dios, por supuesto, sirve en la iglesia, pero no solamente ahí. Jamás debemos de perder nuestra condición de siervo, ya que a través de nuestro espíritu de servicio, muchos pueden ser alcanzados. Entonces, qué lindo es servir dentro de la casa de Dios, pero el Señor nos ha llamado a ser siervos en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y hay un canto más que yo quiero compartirle. Es una oración que podemos hacer en esta noche, pidiéndole al Señor que use nuestra vida. Y aunque no seamos dignos, Él puede usar lo vil y lo vano de este mundo, lo débil. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que
pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Lo decimos de nuevo: usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Señor, queremos servirte con las fuerzas de nuestro corazón, con pasión, con diligencia, Señor, que cuando tú nos mandes a hacer algo, vayamos prestos, vayamos gozosos, y no solamente por salir del paso, porque nos vean, porque no tenemos opción, porque nos sentimos obligados. No, Señor, tú quieres que hagamos las cosas voluntariamente, que las hagamos bien, porque son para ti, Señor. Que cualquier servicio que prestemos a nuestro prójimo, a nuestra congregación, a las personas que están a nuestro alrededor, todo lo hagamos como para el Señor, dice la palabra. Te pedimos, Señor, que nos des esa fuerza para que en lo que esté a nuestro alcance sirvamos con todas nuestras fuerzas, para que cuando tú vengas y pases por fuego nuestra obra sea aprobada y tú digas: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Gracias, Señor, que seamos hallados fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Y para que podamos seguir sirviendo al Señor, yo le invito a que hagamos uso de los recursos que tenemos a disposición. Los días jueves hay reunión entre chicas. Si usted necesita el enlace de reunión, pídalo a la hermana Soa Rivas o a nuestro pastor. Los días viernes a las 7 de la noche tenemos GCD de matrimonios, para que seamos edificados como parejas. Este sábado a las 8 de la mañana tenemos nuestro desayuno de varones. Puede comunicarse con el hermano Mauricio Vítola o con nuestro pastor para más información. A las 3 de la tarde tenemos Igle Kids, la clase de escuela bíblica para los niños. También puede solicitar el enlace. Y por supuesto, el domingo nos vemos a las 10:30 en Iglesia en Casa. Que esta semana, lo que resta de esta semana, hermanos, y cada día pongamos nuestro talento y todo lo que el Señor nos ha dado, los recursos que nos ha dado para su servicio, y que seamos hallados fieles en el servicio del Señor. Dios le bendiga.